Buenas tardes y bienvenidos a este Real Instituto de Estudios Asturianos para presentar el libro La explotación de cobre en la Sierra del Aramo, Ríos, Asturias, circa 2500-1400 a.C. Va a haber muchos intervinientes. Yo solamente quiero decir dos cosas y resaltar la importancia de esta casa como una de las más importantes editoriales de Asturias, algo que siempre se olvida o que no se valora lo suficiente cuando hablamos del RIDEA, ¿no? Que aquí editamos muchos libros al año. Esta es una obra especial con muchas subvenciones o patrocinios que los autores dirán en su momento. Una obra que sobrepasaba en principio las capacidades económicas del RIDEA, pero que afortunadamente aparece con nuestro nombre, ¿no? En esta casa, a lo largo de los años, publicaron figuras muy importantes de la cultura española. Pienso, por ejemplo, en Claudio Sánchez Albornoz, Ramón Méndez Vidal, José María Martínez Cachero y tantos otros, ¿no? Sí, desde luego, hoy presentamos una obra absolutamente singular y excepcional que enaltece y que deja en un lugar estupendo el catálogo de publicaciones del RIDEA. Para hablar de ella están aquí sus autores principales y algunos otros autores más, como Tomás Díaz, Miguel Ángel Manuel, Tomás que está ahí. Y además está Ángel Villa, que hará un repaso de los contenidos del libro, ¿no? Sin más preámbulos, creo que yo creo que queda suficientemente resaltado la importancia de esta obra, ¿no? Y lo que decía, que va a ser uno de los orgullos de nuestro catálogo de publicaciones. Tiene en primer lugar la palabra Miguel Ángel de Blas, persona de todos los aquí reunidos suficientemente y perfectamente conocida, que nos va a hablar de esta magnífica obra. Muchas gracias por decir que esta es una obra importante, en fin, y muchas gracias a todos los presentes. Estamos compitiendo con la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, nada menos. Me parece que interpretan hoy alguna cosa importante en el auditorio. Bueno, bien, el libro que presentamos, lo primero que significa para mí, personalmente en persona, comunidad canchelara de Montalbano, es el alivio. El alivio porque te quitas un disfruto de encima, tremendo, ¿no? Alivio porque fabricar un producto de estos implica muchas cosas. Primero implica que es el problema de la arqueología y de otras disciplinas afines, pero en el caso específico de la arqueología y sobre todo en el caso de una explotación minera tan horrible como esta que consideramos, significa primero un gasto físico y un esfuerzo físico tremendo durante mucho tiempo. Nadie se puede imaginar lo que es subir todos los días a la mina del Aramo, al río del Toro, a cotas de 1330, cargados como muertos, y orrayando porque los años de trabajo de campo, quitando cuando hicimos exploraciones en el exterior, los santos en medio, los asturianos nos acompañaron con lluvia, niebla, orvallo, hasta tal punto que señalizábamos el itinerario con cinta roja y blanca como si fuera una obra pública, para no perdernos. Y luego cuando bajábamos, después de horas de frío, de humedad, pues solamente nos obliga a la civilización el agua caliente del Pozo Monsacro, que nos cedía un osa y que fue algo fundamental para que hubiéramos sobrevivido a esa experiencia. Y no estoy exagerando, ¿eh? Podría levantarse algunos de los presentes, que fue miembro de las investigaciones, y decir que, vaya por Dios, hasta qué extremo de depresión pudimos llegar en aquellos tiempos complicados. Bien, lo demás ya forma parte del procedimiento científico, es decir, conjugar toda la información, echar mano a la medida de lo posible de otros expertos en muchas disciplinas, porque en realidad esta es una monografía evidentemente sobre minería, pero lo que es básicamente es un libro de arqueología, o dicho en otras palabras, un libro de historia, en la medida absoluta en que la arqueología es aquella disciplina científica que moviliza toda clase de información que no sean fuentes escritas para construir finalmente un discurso histórico, una explicación histórica, para construir el conocimiento. Así que el alivio. Y por tanto aplico un lema que utilizaba mucho un antiguo director tristemente desaparecido de esta institución, Juan Ignacio Ruiz de la Peña, que en estas circunstancias solía decir aquello de por fin la collecha fecha. En fin, deo gracias. Ya está. ¿Cuál es el origen del libro en última instancia? Pues el origen del libro fue la curiosidad. La curiosidad a partir de un hecho permanente en la tradición histórico-cultural y minera asturiana, que era hablar siempre de las minas de cobre del Aramo, lo antiguos que eran. Algunos se atrevían incluso a decir que eran de época romana,
ahí la cosa ya iba en serio, ¿no? Pero no pasaba de ser una especie de misterio, estaba ahí, una especie de letrero, de rótulo general, detrás del cual no había prácticamente nada. Cuando las minas se descubren y cuando se dan a conocer en 1893 por un ingeniero belga, Dory y Villers, sucede una cosa muy interesante, y es que en la revista minera española y en la revista industrial de Lieja, en Bélgica, versión castellana primero, versión francesa después, se publica la mina del Aramo con cosas tan extraordinarias como con esqueletos en su interior, instrumentos recuperados y noticias sobre la extensión del complejo minero y las técnicas movilizadas. En ese momento, ese artículo era único en la historia de la minería prehistórica europea. Tenía que haber sido una conmoción, y no lo fue. ¿Qué concluimos? Pues que los arqueólogos de la época no leían las revistas de los ingenieros de minas, evidentemente. Si las hubieran leído, el Aramo hubiera adquirido un protagonismo enorme en la bibliografía minera prehistórica de todo el mundo. Bueno, pero esta situación del Aramo no fue excepcional. Podemos contar lo mismo, por ejemplo, de Ross Island, en el sureste de Irlanda, mina que se conocía en el 18, que se sospechaba antiquísima, en la que se hablaba también de técnicas muy primitivas de trabajo y que estuvo en estado de latencia también hasta que un colega nuestro y amigo irlandés las investiga en los años 90, estamos antes del 90, ya se confunde. Y lo pasaba lo mismo en Monte Loreto, en la Liguria italiana, donde la misma. Son las minas antiguas que se aparecen tal, pero no había un estudio. Bueno, lo que sucedió con el Aramo era tan notable que un ilustre ingeniero de minas, Oriol, publica también en esa fecha en la revista minera una serie de comentarios después de haber caminado, paseado, visto las minas. Las comparaba, le comento, con acontecimientos tales como los descubrimientos de Pompeya y Herculano. Decía solo que aquí no hubo lava volcánica, pero sí hubo el silencio de los siglos, ¿no? Y el misterio de las profundidades de la Tierra. Bueno, grosso modo, no estoy hablando en términos literales. Y después estaban los muertos, que siempre vieron con mucha preocupación. ¿Qué muertos son esos? Pues los esqueletos que aparecían en las galerías y que dan hasta también una singularidad extraordinaria en el conjunto de las explotaciones metalíferas prehistóricas de Europa. Bien, y entonces era la época, estamos a finales del 19, la época de cazar cabezas. ¿Qué es eso de cazar cabezas? Los movimientos nacionalistas que estaban en boga y que luego tuvieron consecuencias tan terribles ya en el siglo XX, se trataba de demostrar que determinadas poblaciones eran más guapas, mejor construidas, más inteligentes y más eficaces que otras. Y el punto de partida eran los esqueletos viejos, los cráneos viejos. Sobre todo el cráneo era lo que daba la medida de todas las cosas. Si un cráneo que tuviera una forma determinada, se pensaba que era un cráneo de heroide. Por tanto, una penetración innecesaria de gentes exóticas en el continente, cosas por el estilo. Bueno, en cualquier caso, nace la antropología física como disciplina y la craniometría como ámbito específico, y se trata de construir las cabezas. Pero claro, el problema está que detrás de las cabezas está el paisano, el propietario de la cabeza, y detrás de ambos está la realidad. Ese hombre vivía y qué hacía. Y entonces esas preguntas jamás se respondieron. Nunca hubo arqueólogos en la Sierra del Aramo hasta que llegamos nosotros. Y esto no es un pelote, esto es la realidad. Así sucede. Así que empezamos a querer responder. Y empezamos a querer responder y empezamos en el lejanísimo año de 1987. Tuvimos que dejarlo porque la mina era peligrosísima. Pero muy peligrosa. Y yo no podía ir con un pequeño grupo de estudiantes y estar diariamente jugando en mi propia vida y la vida sobre todo de los estudiantes. Tuvimos que dejarlo. Al dejar pasar el tiempo, ya en aquel momento, en el 87, ya estaba mi socio en estas investigaciones, Manuel Suárez, ingeniero de minas, ¿no? Decidimos dejarlo por un tiempo hasta que hubiera mejores condiciones. Condiciones económicas de tener una subvención suficiente, al menos suficiente, no digo magnífica ni nada que se le parezca, pero suficiente para ir haciendo cosas. Y sobre todo apoyo técnico. Finalmente el apoyo técnico nos dio UNOSA, que nos dio amablemente a 2 mineros profesionales, el que duró realmente con mucha efectividad. Ángel Maceda, que voy a citar al final, pues fue esencial para tener esa garantía de que estábamos moviéndonos en sitios peligrosos, pero con una clara conciencia de cuál era el nivel de peligro en cada caso. Bueno, y esa es la historia. Así que al final, pues, nos empeñamos en construir la biografía de la mina. Entendiendo la mina como un ente libre, que tiene un tiempo, que tiene una morfología, que tiene un desarrollo, que tiene un nacimiento, que tiene un fin. Así que nos metimos en todas las frentes explotativos de la explotadores de la información, quiero decir. Por ejemplo, situaban el tiempo, parece que no, pero bueno, esa mina de cuándo es.
A finales de los años del siglo XX, por ejemplo, el periódico Carballo de Oviedo había escritos y declaraciones de los eruditos de la época en la que los más fantasiosos llegaban a citar a los fenicios, pero bueno, si no griegos, en cualquier caso, evidentemente era una cosa de romanos, ¿no? Bueno, estaban desconociendo muchas realidades. Había por tanto que decir que la mina. Y decir que la mina es establecer su amplitud, su extensión, su complejidad. Es una mina compleja, muy extensa, muy profunda. Había que establecer las técnicas que se siguieron en la explotación de la mina. Y había que limitar el tiempo. ¿Cuándo empieza todo eso y cuándo acaba? Y por qué acaba, en última instancia, qué factores determinan que se debe explotar y mineral, ¿no? Y había que, una vez que tenemos esqueletos, estudiarlos al máximo, por tanto, entrar en el campo de la genética, entrar en otros campos, gracias a las investigaciones químicas, por decirlo así, establecer qué tipo de alimentación se lleva la gente y, por tanto, a veces la procedencia de los individuos según las zonas de alimentación potencial donde habrían vivido. Y esto nos permite discernir cosas como que había unos que eran de por aquí, que eran más monteses, más de bosque, su dieta era más bien de proteínas animales, y otros que son los mineros del segundo ciclo, vamos a decirlo así, que toman alimentos en los que la vegetación y seguramente los cereales juegan un papel importante. Y los primeros, más de bosque, tenían la cabeza redonda, y los segundos, más de digamos, de productos ya de creación humana, como los cereales, etcétera, tenían la cabeza alargada. Bien, no es que una cosa esté directamente relacionada con la otra, sino que son dos poblaciones distintas las que explotan los recursos mineros. Los más antiguos, los de cabeza redonda. Los más modernos, los de cabeza alargada. Pero claro, ¿por qué sabemos cuáles son los más antiguos y los más modernos? Sencillamente porque hubo que determinar formas de establecimiento de esa antigüedad, y fue utilizar el carbono 14. Esta mina seguramente, y no creo que me equivoque porque conocemos bien el género, yo creo que es la mina mejor datada de Europa en este momento. Tenemos casi unas 70 fechas carbono 14 que fuimos obteniendo año tras año, seleccionando bien las muestras y sabiendo qué muestras había que encontrar. Primero buscarlas, después encontrarlas, si es que existían, para no cometer errores. ¿Qué pretendíamos? No solamente saber esos esqueletos de cuándo son cada uno de ellos, sino construir ese discurso explicativo de cómo evoluciona la mina. Por tanto, hay que tener fechas. La mina sabemos que estaba activa en el 2500 a.C. Deja de estar activa en el 1400, más o menos. O sea que son 1100 años. Lo que hicimos fue ir estableciendo episodios a lo largo de todo ese largo periodo. Eso es una cosa interesantísima porque ya no es una exploración. Es una mina que tiene tiempo, que tiene ritmos, que tiene episodios, etc. Habría que establecer después la amplitud, la producción. Bueno, no es como un papel fundamental. ¿Cuánto se produjo? ¿Cuánto mineral fue arrancado? ¿Cuánto cobre finalmente se puso en el mercado, por decirlo así? Después habría otros muchos aspectos, por ejemplo, ¿no? Una vez que tenemos cobre, ¿qué pasa con el cobre? Tanto cobre, porque fueron muchas toneladas de cobre las que salieron, ¿qué se hacía con él? Yo no me imagino a las gentes de Asturias de la época o de las regiones cercanas, pues no sé, limpiándose los dientes todas las mañanas con un magnífico cepillo de cobre del Aramo. Es decir, era necesaria una exportación o una salida de esa mercancía hacia otros lugares de demanda. Algo que habíamos expuesto ya de forma teórica e hipotética hace muchos años, pero que después se confirma con una técnica que es la técnica de los isótopos estables de plomo, que son los que caracterizan los minerales de cobre y que permiten definir una huella precisa. Cada mineral de cobre del yacimiento tiene una huella digital, por decirlo así, precisa. Esa huella se publica, como en este caso las publicamos en la Universidad de Oxford hace años ya, y eso permite a los colegas de Europa, cuando analizan un objeto metálico antiguo en cobre, ver si la composición isotópica de ese metal coincide con la composición isotópica, con la morfología isotópica del cobre de aquí. Bueno, gracias a eso, en los últimos años, y esto iremos sabiendo más en el futuro, pues otros colegas extranjeros dicen, pues eso que tenemos aquí coincide con lo de Asturias, con lo de Aramo, por ejemplo, ¿no? Y sabemos que nuestros cobres viajaron a Suecia, viajaron a Irlanda, viajaron a Gran Bretaña, a Francia, por supuesto, a muchos puntos de la península ibérica. Hace poco todavía, pues en el área del Tajo, un estudio metalúrgico señalaba nuevamente este territorio como zona de procedencia de los metales. En fin, es una primera vez en la historia que Asturias se convierte en exportadora de materias primas, en lo que seguimos históricamente, y marca casi los ciclos de esplendor, con los momentos de esplendor. Yo voy a tener que terminar porque esto ya no puede ser. Lo que quiero finalmente es dar las gracias a una serie de personas que desde distintas ópticas se decidieron a colaborar. Uno de ellos aquí presente,
el profesor Matías Díaz, uno de los mejores botánicos que existen en esta parte del mundo, perdón, don Tomás Díaz, un botánico de primera fila que siempre está disponible y que además nos lleva a todos cogidos con un gancho, porque es de una capacidad de entrega de sus estudios a tiempo, antes de tiempo prácticamente, y a nosotros nos deja casi sin aliento, ¿no? Porque estamos empezando a hacer lo nuestro, pero Tomás ya tiene despachada la parte que le corresponde. Son rasgos específicos de una personalidad académica absolutamente cuajada, cristalizada y absolutamente madura, ya a estas alturas, lo veo, ¿no? Bueno. Quiero reconocer también, darle también la gratitud a José Ignacio García, catedrático de Química Analítica de esta universidad, con el que desarrollamos toda la cuestión isotrópica. Incluso compramos un chirimbolo, tuvo que pedir dinero al ministerio y logramos formar a un especialista en estas cuestiones, Gonzalo Sórez Huelga, un IRS, que cuando llega la crisis famosa tuvo que marcharse a Inglaterra a fabricar chocolate. Un gran químico, un gran experto en isótopos, pues termina haciendo chocolate en beneficio del imperio británico. Las cosas son así, somos un país que da para todo. Bueno, al equipo de antropología física y genética de la Universidad del País Vasco, 6 personas que intervinieron en todo lo que fue el establecimiento de los caracteres formales antropológicos, toda la cuestión genética, todos los aspectos dietéticos y todo este asunto, ¿no? A Álvaro Rubio Ordóñez y a Guillermo Corregé, del Departamento de Geología de nuestra facultad, que supieron decirnos de dónde procedía cada uno de los pedruscos que encontrábamos en la mina, y que confirmaron nuestras lógicas sospechas. Y sobre los pedruscos daría para muchos comentarios. Por ejemplo, con los pedruscos podemos saber el grado de dependencia que tenían de las materias primas y lo que es la economía laboral. Había no muchos pedruscos porque los pedruscos estaban a muchos kilómetros en el fondo de los valles y había que subirlos hasta la mina. En consecuencia, se utilizan y se aprovechan los pedruscos hasta el límite. Eso nos lo permite el análisis muy detallado de los materiales. Y todo esto tipo de cosas, ¿no? Por supuesto, a Tomás Díaz y a Isabel Gutiérrez Villarías, que pues, supieron aclararnos cuál era parte del panorama botánico de la época a partir de lo que Tomás comentará en su momento, ¿no? Desde luego a todos los participantes en los trabajos en el interior y en los trabajos en el exterior, ¿no? Especialmente quiero agradecer en los trabajos al interior la colaboración del ya citado antes Ángel Maseda, minero de UNOSA, licenciado en Historia, ingeniero forestal poco a poco, una persona de una inquietud enorme y que fue esencial en los trabajos, porque no solo nos daba seguridad, sino que nos inyectaba optimismo. Y ante la menor duda, Ángel, ¿qué hacemos? Bueno, estábamos muy contentos con él y seguimos estando. Y desde luego, pues claro, tengo que reconocer el papel, sobre todo en los trabajos exteriores, porque no lo había dicho, pero es que descubrimos las áreas campamentales al exterior de la mina, que no fue cosa fácil, con lo cual descubrimos estas actividades metalúrgicas, la primera transformación del metal, por lo menos en parte, y otra serie de cosas que nos permiten inducir cuáles eran las relaciones culturales entre estos mineros perdidos en la montaña y otras sociedades prehistóricas de la época, por ejemplo, ¿no? Hablo de la relación con un complejo cultural pan-europeo que se conoce como el mundo campaniforme, el mundo de los campaniformes. Hago un pequeño paréntesis de término enseguida. Hoy día, ese momento de inicio del Aramo, 2500 a.C., los estudios genéticos nos están diciendo que es la época en la que se produce un corrimiento intensísimo de poblaciones estepoides de las estepas eurasiáticas hacia Europa occidental y tenemos genes estepoides aquí. El porcentaje es bajo todavía porque eso está en marcha, pero significa una renovación desde el punto de vista del poblamiento y la distribución del poblamiento terrible, datos absolutamente nuevos. Bueno, pues todo esto coincide con el momento de explotación del Aramo y de su intensificación. En el futuro, a lo mejor se puede decir alguna cosa más interesante al respecto, ¿no? Bien, pues en esa explotación arqueológica del área exterior fue fundamental el papel de Fernando Rodríguez del Cueto, que no sé si está por aquí también, supongo, profesor de prehistoria en nuestra universidad y que hizo un trabajo espléndido en la tarea tan sutil de identificar episodios de ocupación al exterior de la mina que son prácticamente milimétricos, ¿no? Las capas son sumamente sutiles, porque es un terreno muy pateado y al mismo tiempo muy erosionado, porque estamos operando sobre una pendiente de 30 grados, medio francamente difícil. También a Rubén Montes, otro arqueólogo asturiano que colaboró con nosotros en el estudio de los materiales cerámicos, pues donde encontramos cerámicas también asociadas a ese campamento de los metalúrgicos, y otras personas que jugaron un papel importante. Por ejemplo, a un miembro actual del instituto, Juan Luis Rodríguez Vigil, que muchos de ustedes conocen por razones diversas,
que tuvo mucho interés en que el Principado nos diera una cierta cantidad de dinero, hombre, no la que necesitábamos y lo que habíamos querido, pero bueno, la que nos permitió ir funcionando, ¿no? Y también a José Antonio Muñiz, exalcalde de Riosa, que colaboró en el acuerdo económico que se hizo entre el Principado y nosotros para hacer esa investigación, ¿no? Y desde luego todas las personas a las que hay que dar las gracias, creo, están presentes en la monografía, en el prólogo, vienen ahí señalados. Y desde luego, gracias a todos los presentes en la mesa, a la idea que nos acogió. Esto es lo que tenía que contar, salvo que al final alguien quiera preguntar algo, que estamos aquí. Bueno, las preguntas y esto lo dejamos para el final, si te parece. Pues, Sí, pues ahora digamos, la parte minera, el ingeniero de minas Manuel Suárez va a intervenir. Sí, buenas tardes. Por mi parte voy a exponer las características singulares de la mina prehistórica de Garamo. En la pantalla... Acérquese un poco mejor. No digo esto. En la pantalla pueden ver lo que se denomina el plano de Dori, puesto que aparece... No se oye, ¿no? Es que no se oye. En la pantalla pueden ver el plano de Dori. El que se denomina plano de Dori aparece en la monografía a la que antes Miguel ha hecho referencia y se publica en la revista minera en 1893. Este plano recoge las labores mineras tal como las abandonaron los mineros prehistóricos en 1400 a.C. Y esto es así porque, aunque el plano evidentemente está hecho en 1893, porque entre estos dos periodos, entre este tiempo, no se conoce, no hay ningún indicio que nos pueda indicar que hubo explotación minera entre esos 2 años. Por lo tanto, este plano que tienen es el plano de la mina prehistórica. Por indicar algún dato, entre el fondo del plano, en la proyección vertical, entre San Alejandro, que es la parte inferior, y la superficie y el exterior, hay una altura de unos 100 metros. En proyección horizontal, entre el este y el oeste, son también 100 metros la extensión que tenemos. Normalmente las minas prehistóricas empezaban por trincheras, por zanjas en las que se explotaba el afloramiento del filón y continuaban los trabajos en profundidad. En el Garamo esto no es así, y en la parte superior derecha pueden ver una de las entradas en el Garamo. Normalmente eran pozos de sección muy reducida y que comunicaban el exterior con el interior de la mina. Esta disposición sorprendente hizo que Alfonso Dori escribiese que era una disposición deliberada y que eran los mineros esclavos a los que había que vigilar a través de estas galerías para que no se evadieran. Esto no tiene ningún valor, es solamente una suposición que él hacía, puesto que normalmente se admite que los mineros eran pues los habitantes de los pueblos alrededor de la mina. La explicación de esta forma de comunicarse, de estos pozos, de estas galerías estrechas, es que los afloramientos en el Garamo no tienen una ley muy baja en cobre y por lo tanto no tenía sentido arrancar un mineral de muy baja ley que no iba a poder ser aprovechado. La impresión que se tiene cuando se examina el plano de Dori es de una gran complejidad. Esta complejidad se deriva de dos circunstancias. Una, primero, el propio trabajo de los mineros, en los que las excavaciones serían las zonas más enriquecidas y por lo tanto había numerosas galerías que no iban
a ningún, que no terminaban en ningún objetivo. Pero también de otra, es consecuencia también de la propia complejidad de la estructura filoniana. Ahí tienen el conjunto de filones. Los filones son unos filones de dolomía en los que aparecen los carbonatos de cobre, y todos esos filones que se recogen en ese esquema, todos ellos fueron conocidos y fueron explotados por los mineros prehistóricos, hasta tal punto que la mina, cuando finaliza porque se han agotado todo el mineral de cobre que contenía. La mina se reabre en el siglo XIX, pero en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, y fundamentalmente la explotación a mediados del siglo XX, pero esa explotación se refiere a otro filón que no tiene nada que ver que está al norte de estos filones, el filón Metastur, y únicamente al final de esta explotación es cuando el aprovechamiento de mineral por parte de la empresa, por las dificultades económicas, se dirige también a esta zona y destruye una parte importante del yacimiento prehistórico. Pero los mineros prehistóricos no solamente perseguían los filones, también perseguían y fundamentalmente las simas kársticas. Como saben, en el Aramo el agua de lluvia penetra por las fisuras de la caliza y forma los karst. En esta zona de la mina, los karst se encuentran en la dolomía. La dolomía está más fisurada, tiene más huecos y por lo tanto es ahí en estos filones donde se encuentran los karst las simas más importantes, las simas kársticas más importantes. El proceso es el agua a través de las fisuras, disuelve la agua ácida, disuelve la dolomía y deposita en el fondo del karst las arcillas de decalcificación y por supuesto también los minerales de cobre. Esto, por tanto, es ahí donde buscaban los mineros prehistóricos el mineral, y lo buscaban también porque era mucho más fácil de arrancar. En la caliza, en la dolomía, es muy consistente, tendrían que utilizar grandes esfuerzos para arrancar el mineral. Sin embargo, estas arcillas saturadas de agua pues eran fácilmente arrancadas con la mano. Dori dice que encontró huellas de manos de mineros prehistóricos, y también, siguiendo con su fabulación, dice que los pulgares de esas huellas eran el doble de un minero actual. Hay que decir y antes ha hecho referencia a Miguel Ángel a ello, que el descubrimiento de esta mina causó un gran impacto en los ingenieros de minas. Y Dori también participa de ese deslumbramiento por esta gran mina. Por eso los trabajos que ve le parecen que no pueden ser obra de mineros normales. Dice que tienen que ser de una talla excepcional, que tienen que ser esclavos. Todo ello un poco avalando esa idea de intentar explicar una mina de estas dimensiones y en la que el arranque ha sido llevado a cabo con tanto esfuerzo. Pero los mineros prehistóricos no solamente buscaban los karst para beneficiar estas arcillas, sino que también conseguían enlazar las labores en el filón con el karst. Y con ello, ¿qué conseguían? Conseguían algo muy importante: establecer una corriente de ventilación que les posibilitase el arranque al fuego. Los humos, esta corriente de ventilación que se establecía a través del karst, que funcionaba como una chimenea,
era esa corriente de ventilación la que limpiaba, digamos, las labores mineras. Pero también incluso tenían otro beneficio, y es que tenían un camino de acceso a las labores subterráneas que no necesitaban excavar y que les proporcionaba la naturaleza. Estos CARs forman una parte importante del entramado minero y nos permite establecer 3 sectores que son la secuencia de explotación de la mina. Por una parte, el sector San Alfonso, que finaliza en el Pozo San Alfonso. Por otra parte, el sector San Alejandro, que finaliza en el Pozo San Alejandro, y el sector Primer Pozo. Estos son circuitos de ventilación independientes y, por tanto, permiten una utilización que va a ser muy importante en la mina, y es la utilización de la mina como espacio funerario. Ellos explotan en primer lugar el sector San Alfonso. Cuando terminan, se trasladan al sector San Alejandro y en ese momento utilizan el sector anterior, el sector San Alfonso, como espacio funerario. Es lógico pensar que no podían depositar los cadáveres en el lugar donde ellos estaban trabajando. Este sector San Alfonso, donde entonces depositan los cadáveres, tiene una ventilación independiente y se puede aislar completamente de la otra mina. Finalmente, cuando terminan el sector San Alejandro, pasan a explotar el sector Primer Pozo y depositan los cadáveres en el anterior. Evidentemente, la mina no tiene cadáveres en toda su extensión, sino que el sector Primer Pozo, el último en explotar, no hay ninguna, no se utilizó como espacio funerario. Finalmente, vamos a decir algo sobre la cantidad de mineral que se ha extraído. Nosotros, además de nuestra topografía, utilizamos la topografía de las explotadoras de las minas modernas, y también el plano de Dori. Con ello logramos establecer con precisión cuál fue el hueco excavado y, por tanto, el mineral, la cantidad de mineral. Estimamos en unas 10.000 toneladas el mineral extraído. Ellos, con este mineral que extraían, lo trituraban dentro de la mina. Hemos encontrado trituradores, es decir, piezas que encajaban perfectamente en una mano para realizar esa función, y hacían un escogido en el interior. Sacaban de la mina un 10% y el 90% restante pasaba a formar parte de los rellenos que colmataban prácticamente toda la mina. Una vez en el exterior, molían ese mineral. Era un mineral de alta ley y obtenían un mineral que hemos llamado mineral de fusión. Fundían ese mineral y obtuvieron del orden de 300 toneladas de cobre en metal. Una cifra importante, que es el coeficiente de recuperación, es decir, el porcentaje de cobre en metal que obtuvieron del cobre contenido en el mineral. Ese coeficiente de recuperación está ligeramente por debajo del 50%. Yo no tengo más, sin embargo, si me permites, quería agradecer, evidentemente, la edición del libro ha sido una edición costosa, y quería agradecer a las empresas que han colaborado ya para hacerlo posible económicamente. Está la Fundación Atalaya de Minas de Río Tinto, Technology Minerals, empresa que trabaja en el Álamo, Confedem, Confederación de Empresas Mineras, Citron, una empresa asturiana muy conocida, UNOSA también, no hace falta ningún comentario, el Colegio de Ingenieros de Minas del noroeste de España, y Aurum, una empresa de exploración minera. Muchas gracias.
introducir la palabra a todos los autores, que no hace falta presentarlo, ya lo ha hecho el profesor de Blas, que además es miembro de la Casa y presidente de la Comisión Quinta de FIDEA. Muchísimas gracias. Agradezco lógicamente a Ignacio Blas las palabras de cariño que tiene por persona, por lo tanto es algo que me motiva suficientemente para estar aquí en estos momentos, ¿no? Mi misión en este libro ha sido pues redactar, en colaboración con la doctora Isabel Gutiérrez Díaz, profesora de botánica también, ya jubilada, un capítulo dedicado al análisis de la anatomía y también a la identificación de los restos de madera quemada que aparecieron en estas minas de cobre de la Sierra de Aragón. Nosotros analizamos un total de 53 muestras de madera quemada y en base a los caracteres anatómicos y morfológicos, utilizando para ello preparaciones realizadas lógicamente con mucho detalle y condiciones especiales y observaciones al microscopio electrónico Garrido, microscopio óptico, pues procedimos a la identificación de estas maderas, ¿no? De qué árboles, arbustos o hierbas podían ser. De tal manera que había dos sitios en concreto en estas minas donde obtuvimos este material. Madera quemada del interior de la mina y maderas quemadas del exterior de la mina. En cuanto a la madera quemada del interior de la mina, solamente encontramos, ahí pudimos identificar una única especie, que era en concreto el tejo, nombre científico Taxus baccata, un árbol milenario en nuestros territorios, un árbol mítico, religioso, que incluso se ha plantado alrededor de las iglesias por su carácter religioso, ¿no? Y también de las ermitas, y este es el que aparecía, identificamos en el interior de la mina. En cambio, en el exterior de la mina encontramos más restos de madera diversificados. Había algo de tejo, muy poquito, pero sobre todo muy abundante madera de carvalho, de roble común, Quercus rodo, ¿no? Madera de avellano, de Corylus avedano, madera de abedul ibérico, Betula celtibérica, un árbol endémico del noroeste ibérico y exclusivo de estos territorios, ¿no? También aparecía madera de acebo, de Iles aquifolio, e incluso de encina oceánica, de Quercus iles, ¿no? Esto nos llamó mucho la atención porque además de estas maderas de árboles, todos ellos son árboles bastante adultos y bastante elevados, nos aparecieron también restos de madera quemada de arbustos o matas de cierto tamaño. Por ejemplo, muy abundante fue el brezo blanco o Uz erica arborea, que evidentemente aparecía en estos medios, luego hablaremos el porqué, e incluso brezo común, matitas, posiblemente esto con un problema de identificación del endemismo del norte ibérico, que es de la erica denominada erica macayana, ¿no? E incluso encontramos restos de madera quemada, que no sabemos su uso que tenía, de manzana silvestre, de genus malus doméstica y similares, ¿no? Esto significaba que había usos distintos en el interior de la mina y en el exterior de la mina con estas maderas quemadas. Lo primero que analizamos fue el tema de las maderas del interior de la mina, ¿no? Pues para ver a qué se debía en la estructura, la existencia de esta madera de tejo en el interior de las minas, hicimos un análisis sobre todo sobre diversos parámetros anatómicos y lógicamente histológicos entre madera actual de tejo, quemada y no quemada. Y quemada fundamentalmente con una temperatura de 300 grados. Eso lo hicimos en el laboratorio. Y la conclusión de todos los estudios que llevamos a cabo es que el tejo utilizado en el interior de la mina era solamente no con fines metalúrgicos, sino para la iluminación. Se utilizaba como tela, para iluminar los túneles de la mina. En cambio, gran parte de las maderas quemadas del exterior, entre ellos fundamentalmente el carvalho, fueron utilizadas en parte como para funciones metalúrgicas. Y esto es debido a que algunos de estos árboles convencionales, fundamentalmente el carvalho, tienen un poder calorífico tremendo, muy elevado, con lo cual, desde tiempos remotos, el carvalho o el castaño han sido muy utilizados, sobre todo por fines metalúrgicos siempre, ¿no? Y por eso, evidentemente, por eso aparecían en grandes cantidades, ¿no? También, en función de los árboles que encontramos, pudimos concluir cuál era la vegetación potencial de esta zona, de la Sierra de Aramo, entre el 2500 y el 1400 a.C.
La vegetación potencial era muy similar a la que hoy tenemos hoy día. La única diferencia estriba en la cobertura de las distintas etapas de la sucesión de esta vegetación potencial. ¿Cuál es la vegetación potencial de la Sierra de Aramo a estos niveles donde se encuentran situadas las minas? Pues fundamentalmente carballedas. Sobre estratos silicio, carballedas oligótrofas, donde el abedul convive con el carballo, tal como hemos podido demostrar con estas maderas quemadas. Y en los sustratos calcáreos, el carballo convive con, entre otros, con el aviano, que también nos apareció lógicamente entre los restos. Como orla prebosque de estas formaciones de carballeras son los matorrales de berzo blanco o de uz, de Licarbórea, que puede llegar hasta los 2 metros de altura. Y cuando el suelo sufre un proceso de degradación absoluta, sobre todo sobre sustratos silíceos, el suelo desaparece y entonces aparece o crece una formación que es de sustitución, que son los brezales o matas de brezos. En este caso la erica cayana, que vimos que también se ha utilizado de madera quemada, es un ejemplo claro de que también en este territorio había estas formaciones propias de este sistema forestal, ¿no? A través de esta vegetación potencial pudimos también extrapolar cuál era el paleoclima en esos momentos de la Sierra de Aramo y sus alrededores. Me refiero a la altura donde estaba lógicamente situado la mina de cobre, ¿no? Era el paleoclima que había en ese momento era muy similar al actual, es decir, sería un paleoclima de tipo templado con temperatura media anual entre los 6 y 10 grados centígrados, en media anual, según la altitud, ¿no? Y con unas precipitaciones más o menos elevadas, con lo cual el hombrotipo que podríamos calificar en ese momento sería de tipo húmedo, es decir, muy similares a los momentos actuales. E incluso en aquellas áreas con exposiciones al sur sobre calizas, como ya demostramos con la aparición de madera quemada, podía haber encina cuerpusiles, que es la encina oceánica y no la continental, la que nos viene del Mediterráneo, que queda más hacia el eje de la cordillera. En fin, estos son los datos que pudimos obtener de esos 55 muestras que tuvimos, que nos dan un poco de idea de cuáles eran las condiciones ambientales, paisaje vegetal y climáticas del territorio. Y esto es lo que les puedo comunicar y presentar en estos momentos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí. Tiene ahora la palabra para hacer un repaso al contenido de la obra el arqueólogo, miembro de número de esta casa y miembro también de la Junta Permanente del Real Instituto de Estudios Asturianos, Ángel Villavaldés. Una vez más, como ustedes comprenderán, no sé qué contenidos me quedan ya por explicarles, ¿no? Miren, una de las preguntas recurrentes a aquellos que tenemos la enorme fortuna de desarrollar nuestro trabajo en este ámbito de los estudios prehistóricos y de la arqueología, una de las preguntas recurrentes es ¿qué yacimiento es más importante? ¿De esta época o de esta región, de esta zona? Y la respuesta siempre es la misma. En realidad los yacimientos son todos ellos absolutamente indispensables, únicos, y proporcionan una suerte de información insustituible. En todos ellos están aquellos elementos que componen ese formidable, extenso, multidimensional mosaico que constituye la historia, donde están inscritos, a partir de los elementos perdidos, rotos, enterrados, las claves para comprender el comportamiento, la vida, los sentimientos, los avatares que condicionaron la vida de los que pasaron antes que nosotros, especialmente en tiempos preliterarios. Pero también es cierto que no todos ellos se manifiestan con la misma rotundidad, con la misma extensión, monumentalidad, y evidentemente el Aramo, las minas del Aramo, es un conjunto extraordinario por su realidad material. Pero ojo, la distancia que media entre un gran yacimiento y aquel yacimiento que se convierte en un hito de la investigación, en un hito historiográfico, en una referencia indispensable para el conocimiento de nuestro pasado, lo que media entre la existencia real del yacimiento y su conversión en este tipo de fenómeno es el esfuerzo, la tenacidad, la capacidad, el trabajo, el conocimiento de los profesionales y de los investigadores. Y ese es, sin duda, lo que hoy estamos celebrando aquí. Evidentemente, el Aramo participa de esa monumentalidad, participa de esa grandeza en las ruinas arqueológicas conservadas milagrosamente como una de las referencias más importantes del continente, pero desde luego la conversión en hito historiográfico
lo que hoy además va a ser, desde luego, yo creo que consolidación absoluta dentro de ese panorama de grandes yacimientos, que en una traducción un tanto rudimentaria en la literatura europea se puede decir como los altos lugares arqueológicos, desde luego es este libro. Un libro llamado a perdurar, un libro llamado a convertirse inmediatamente en una referencia indispensable para aquellos que quieran estudiar una parte esencial de la prehistoria europea, no les digo nada ya, en territorio asturiano, donde precisamente este periodo histórico, estos más de 1000 años de presencia de comunidades humanas explotando estos territorios, es prácticamente no, es muy parco, con unas referencias materiales realmente mínimas. Por eso creo que conviene subrayar este hecho. Los yacimientos son importantes, son todos ellos indispensables, pero aquello que los convierte en indispensables, aquello que los convierte en referencia para el resto de la ciudadanía es precisamente el estudio, el trabajo y la investigación. Eso es lo que precisamente estamos celebrando hoy aquí. No les voy a contar los contenidos porque me acaban de estropear completamente el discurso, no hice más que tachar a medida que iban pasando los minutos. Pero bueno, sí les puedo contar cuál es la estructura, porque además creo que hay cosas muy interesantes. La estructura empieza con una mentira, empieza diciendo algo así como asuntos preliminares. Esos asuntos preliminares tocan la historia de las minas del Aramo del principio hasta el gran fiasco del socavón de la sierra, que a la postre significó la ruina del yacimiento. En realidad se tocan aspectos muy variados de la historia del yacimiento o de la propia toponimia, del nombre, del origen del Aramo. Bastaría en sí mismo este libro ligeramente desarrollado para convertirse en una magnífica monografía sobre las minas, pero solamente la presentación. A partir de ahí entramos de cabeza en los trabajos que van describiendo la realidad arqueológica a partir de los estudios estrictamente mineros, con una pormenorizada descripción. Bueno, el adelanto lo acaba de hacer el profesor Suárez en estos momentos, cuantificación, estudio de las herramientas, no solo formal, sino también funcional, con una erudición propia, marca de la casa, de la factoría de Miguel Ángel, científica de Miguel Ángel de Blas, que desde luego es extraordinaria. Esa realidad arqueológica se continúa con estudios de lo más diverso en los que participan las figuras más destacadas de cada uno de los campos de investigación. Los estudios isotópicos, que permiten caracterizar el metal a partir de los isótopos o también de los elementos traza, aquellos que se conservan en mínimas cantidades dentro del mineral. El estudio de los muertos, dónde fueron localizados, en qué circunstancias, su estudio antropológico, su estudio genético, el estudio de las maderas, etcétera, etcétera. El estudio exterior también de los restos localizados, algo que tiene un enorme mérito, porque estamos hablando de un periodo en el que desconocemos prácticamente todo el resto de asentamiento estable. Sin embargo, el equipo del profesor de Blas, al que tuve la enorme fortuna de formar parte durante muchos años, pues lo localizó, lo excavó y magistralmente lo interpreta a través además de unos dibujos magníficos. Finalmente, el trabajo concluye con algo esencial y algo clave, porque si el trabajo, los estudios aquí presentados cumplen los estándares de los mejores niveles de investigación internacional, lo que ya no es tan habitual que estos trabajos multidisciplinares, cada día más en boga y por fortuna más frecuentes, sean capaces de enhebrar todo ese conocimiento para construir lo que al fin nos ocupa en un trabajo como este, al menos para la parte histórica, para la parte arqueológica, y constituye, gracias al discurso del profesor Miguel Ángel de Blas, un discurso formidable y robusto que nos aproxima a la historia, que convierte los datos científicos en historia, en elementos perfectamente interpretables para comprender, como les decía, más de 1000 años de nuestra historia, sin que ninguno de esos trabajos pierda su especificidad. Pero hay otra cosa, y eso creo que es la parte comercial que además me corresponde en estos momentos: animarles a que ustedes, además de que los patrocinadores se sientan satisfechos porque sepan que este libro va a tener una amplia circulación, el hecho de que su lectura
se lo aseguro, es asequible a cualquier aparato digestivo. Es lo más parecido a la lectura de Rayuela que haya visto en términos científicos, porque cada uno de sus capítulos está distribuido en epígrafes muy específicos, con extensión limitada, y a pesar de la enjundia de muchos de ellos, enjundia a veces muy difícil de entender, es precisamente esa dimensión que tienen cada uno y que encuentra su perfecto reflejo en la lectura del enfoque final, que podría ser el primero y que nos llevase por curiosidad a cada uno de los aspectos de los que se sirve para enhebrar ese discurso. Les aseguro que es una lectura asequible para cualquier tipo de persona que se acerque a esta obra, tenga más o menos conocimientos de lo arqueológico, de lo minero, de lo antropológico o de ese absoluto dédalo de datos que proporciona hoy en día la información genética. Así pues, creo que la ocasión es francamente formidable. Como yo trabajo en el Museo Arqueológico, he de decirles que además es una ocasión también maravillosa para que vayan a visitar, a conocer precisamente todos estos restos de los que se hablan, al menos aquellos que fueron rescatados, a una de las secciones más brillantemente conseguidas del propio museo, y sobre todo felicitar a los autores, porque con esta obra están ensalzando el trabajo de los investigadores y de la investigación en Asturias y ayudando de forma muy inteligente, muy digna, muy civilizada a construir eso tan añorado y aquí a veces también tan necesario como es la idea, la conciencia de país. Así que muchísimas gracias a los autores y muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias por todas las intervenciones, apasionadas ellas, y a pesar de haberte pisado mucho terreno, has logrado sacar partido de tu intervención. Y abrimos, como anunciaba el profesor de Blas al principio, y como es habitual en estos actos, abrimos una oportunidad de coloquio, de preguntas. Ya veo que sí, que hay muchos sí. Hay una señora atrás que levantó el brazo un poquito antes, yo creo. Sí. Sí. Quiero primero hacer una declaración. Ángel, tranquilo, ya compré el libro. No sé si voy a ser capaz de transportarlo hasta mi casa. La segunda es felicitar exclusivamente a todos los que han colaborado en esto. Me he quedado impactada por la antigüedad de la mina. No esperaba esas dataciones. Los felicito por el denuedo, por la constancia, en fin, por el verdadero amor que han demostrado, más allá de toda incomodidad, para llevar a cabo un trabajo como este que leeré con atención. Y tengo dos preguntas. Una para el maestro del maestro Miguel Ángel, que me surge, y es si dentro de esa huella de isótopos de la que habló, se miró, siguiendo aquello que estudiábamos, de que los fenicios subían para arriba, si se encontraron isótopos en ajuares, bueno, pues religiosos, funerarios, domésticos de fenicios y cartagineses que tuvieran este isótopo, pues una línea que simplemente hasta el momento no ha sido investigada. ¿Respondo bien? Sí. Bueno, vamos a ver. El tiempo de actividad de la mina acaba hacia 1400 a.C. Es decir, hay un decalaje temporal, hay un boquete temporal, hasta que hacia el siglo XI habrá por lo menos 300 años, 3 siglos o 4 antes de que empiece a percibir una presencia colonial orientalizante en la península ibérica. Con lo cual, en principio, los mineros aquí no pueden satisfacer la demanda de metal de gentes que están en el otro extremo del Mediterráneo y que tardarán siglos en llegar aquí. Pero nada se puede descubrir, no se puede descubrir absolutamente nada, porque las materias primas muy estimadas circulan, como decía Bray hace muchos años, de proche en proche, de poco en poco, de cercanías, y pueden llegar muy lejos. No, nosotros lo que hasta ahora sabemos es que la presencia del cobre, el álamo,
corresponde a ambientes culturales que llamaríamos edad del cobre, calcolítico, y bronce antiguo pleno. Y luego ya algo de lo que podemos llamar bronce fino. Es decir, antes citaba un caso de un hacha, por ejemplo, o puedo citar el caso de un hacha de Dinamarca que está hecha con cobre de aquí, probablemente. Es lo que dicen los arqueólogos, los daneses, no lo decimos nosotros. Ellos con nuestros datos dicen, eso que ustedes tienen ahí coincide totalmente con lo que nosotros estamos leyendo aquí en nuestras municiones de bronce, en este caso, que son aleaciones. Esa pieza puede, estilísticamente, caber en un periodo más o menos de 1400, 1300 antes de Cristo en Dinamarca. Es la pieza más moderna que tenemos, porque las otras son más antiguas. Bueno, voy a contarles una cosa, aprovechando. Hay un documental famosísimo de un arquero, es el arquero de Aylesbury, de la BBC, que es un tipo que aparece enterrado en una fosa con un gran magnífico ajuar muy cerca de Stonehenge, es, digamos, el epicentro de la prehistoria británica, ¿no? Bueno, este ciudadano, resulta que una vez que se le hace el análisis genético, no era british, para su fortuna, era continental. Había pasado las islas persiguiendo una moza, vaya usted a saber, ¿no? Y en el ajuar había varias piezas de cobre, entre ellos 2 puñales. Bueno, pues el investigador de esa tumba dice, el cobre de este metal tiene que venir seguramente de Asturias, y está refiriéndose a nuestros isótopos, nosotros cada uno tendremos algunos, pero a los isótopos de cobre, ¿no? ¿En qué momento se data esa tumba de ese arquero? Es un arquero, un guerrero, un tipo ilustre, viajero, pues puede situarse, vamos a ver, en el 1400 a.C. Es un ejemplo. Recientemente unos portugueses estudiaron una serie de poblados, también de la red del cobre, pues 1500, 1400, 1300, y dicen, el cobre de algunas piezas procede seguramente de tal. Más recientemente, Jean Villain, unos grandes sabios de verdad de la prehistoria francesa y europea, investigan una serie de materiales en la parte oriental de los Pirineos franceses y concluye que la materia prima utilizada en parte al menos venida aquí. Pero estamos moviendo siempre en un segmento temporal que no puede exceder el 1400 a.C. Pero eso no dice nada, quiero decir, vaya usted a saber, con el tiempo los análisis. Puede suceder un día que efectivamente, analizando una pieza metálica fenicia, pues encontremos que esa pieza metálica está fundida pues, con cobre de aquí. Y que llegó al mercado poco a poco, porque el cobre, lo que tiene el cobre es el reciclado. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. También hemos cumplido mucho. Yo hace muchos años que dije que podemos viajar en un avión, el último modelo de jet, y el cableado de cobre puede llevar cobre prehistórico. O puede ir a misa. La gente que tiene esa saludable costumbre, al toque de campana, y esa campana, que está puesta en el campanario de la iglesia parroquial, tenga parte de bronce prehistórico. Porque el cobre se recicla. Si no fuera ese mecanismo de reciclado, sería inconcebible el asunto, las cifras que aportamos, porque Manuel Suárez acaba de decirlo, son un montón de toneladas de cobre que se producen. Si sumamos eso que se produjo en Britorne y en Mount Gabriel, en Irlanda, el que se produjo en Cambrieres, en el Oro francés, el cobre andaluz, de la faja pirítica onubense, etc., o el cobre chipriota, y desde luego el cobre andino, hay unos complejos mineros de cobre muy importantes en la comarca de Salzgitter, austríaca, cerca de Salzburgo, si todas esas cantidades ingentes de cobre las tuviéramos delante de las narices, debemos pensar que los prehistóricos, el que menos tenían 5.520 espadas, pero espadas de 5 metros de cobre, magníficas, ¿no? ¿Por qué toda esa cantidad de metalistería prehistórica no llega hasta nosotros? Porque sencillamente se refundió. Hubo una vez unos colegas que, perdón de innovar nuestro conocimiento, consideraron las necrópolis de la edad del cobre, del bronce, perdón, de la zona mediterránea española, lo que se llama generalmente cultura de la Algar, Alicante, Valencia, Murcia, en fin, y decían, pues en la necrópolis tal, tantas puñadas, tantos puñales, tantas hachas, tantas punzones total, kilos de cobre, tantos. Claro, salían cantidades ridículas, eran muchas piezas, pero y entonces decía, bueno, pues, hombre, la producción de cobre es una cosa militar. Era un disparate, es totalmente incompatible con las minas. Las minas están mucho más, ¿no? Luego quiere decir que nosotros estamos utilizando objetos de cobre. Las cañerías de nuestra casa pueden ser de cobre prehistórico. Y es donde estamos. Sí, muchas gracias, José Luis. Perdón, ¿alguna pregunta más o no? Sí, perdón, Filipe. Más bien,
Bien, durante muchísimo tiempo siempre la historia contaba de que los romanos habían traído el castaño de la península itálica, ¿no? Sí. Y eso ha funcionado hasta hace unos 20 años aproximadamente, ¿no? De los estudios que hicimos nosotros y otros grupos de botánicos en la península ibérica han demostrado, mediante las calicatas que hicimos en las turberas, que ya existía abundante grano de polen de castaño mucho antes de que aquí hubiera hayas. Es decir, el castaño en estos territorios es mucho más antiguo de existencia que, por ejemplo, los hayedos, para entender lo que significa la noción. Es decir, el castaño es tan autóctono en estos territorios del norte de la península ibérica como el carballo, como los abedules ibéricos, como el avellano, etc. Lo que hicieron los romanos, que lo conocían perfectamente, es que cuando vinieron aquí y necesitaban, lógicamente, la utilización de las castañas para dar alimento a los obreros especializados que cultivaban y sacaban, lógicamente, el oro de las minas de estos territorios, necesitaban grandes cantidades, en este caso, de castañas. Y lo que hicieron fue extender, a partir de los castaños autóctonos que había, los cultivos. Y eso se ve perfectamente en los registros de polen de las turberas que hemos analizado. Y es que en la época, lógicamente, de los romanos, la densidad, el número de granos de polen que hay en las turberas se eleva considerablemente, debido a que los romanos extendieron su cultivo en estos territorios, pero a partir de los ejemplares que eran ya autóctonos y que formaban parte de las carballeras de todos estos territorios, tanto eutrofas como oligoras. No sé si le he contestado, pero... Sí, José Luis. Yo quería preguntar sobre los restos que había de las variedades que explicó. No me pareció hoy que hubiese hayas. Evidentemente no aparecieron hayas. Vamos a ver, la cuestión es que el haya, evidentemente, está algo por encima de la zona donde se encuentran, le digo los hayedos, por encima de esos territorios. El haya, evidentemente, tiene un polen que si hubiera aparecido estaría allí posiblemente casi con seguridad, pero además, si se hubiera hayas allí, lo hubieran utilizado porque tiene, la madera del haya tiene un alto valor calorífico y no aparece en ninguna de las muestras que hemos analizado hayas, solamente, fundamentalmente carballo, es decir, porque el carballo era muy abundante. La no presencia de hayas significa que evidentemente ahora muy escasas en ese territorio en estos momentos, porque no hay que olvidar de que estamos hablando de una fluctuación climática de templado, en este caso, y que el haya necesita evidentemente unos periodos más fríos en determinadas épocas del año, cosa que no ocurría aquí, y con lo cual, pues posiblemente en ese momento el hayedo no hubiera bajado tanto. Yo lo digo porque ahora la capa central que está a continuación hacia arriba, sí, es un hayedo precioso. Claro. Sí, que es posterior, evidentemente, porque ese hayedo, que lo conozco perfectamente, antes ahí no estaba, es decir, ha bajado, el haya está bajando, sigue bajando, evidentemente, a favor de este cambio climático que nos está llegando. Y cada vez va a ir más abajo, mientras que va sustituyendo a otras formaciones, por ejemplo, está sustituyendo en estos momentos a las carballeras. Es decir, hay un reemplazo en los territorios con las carballeras, ¿no? Y eso es algo, bueno, pues, entre comillas, natural, a efectos del cambio climático. Sí. ¿Más preguntas, por favor? No, simplemente, aunque yo no soy botánico, pero tuve que hacer alguna lectura por necesidad. Yo recuerdo que los sondeos que se hicieron desde la ría de Vigo hasta las rías cantábricas están publicados. Hay efectivamente momentos en los que se documenta la aparición del hayedo, pero el hayedo es una presencia tardía, con toda una biografía forestal previa. O sea, que el que haya hayedo hoy día en la zona donde están las minas no quiere decir que es paisaje forestal en la época de las minas. Luego, por otra parte, en cuestiones bioclimáticas, lógicamente aquí lo que se trazan son, digamos, un trazo grueso inevitable, pero en la actualidad se está empezando a refinar mucho, sobre todo cuando tienen datos de tipo sedimentológico, elementos de contaminación atmosférica, hay un montón de fuentes de información que nos demuestran que hay variaciones climáticas que atentan y modelan, que modifican, quiero decir, el paisaje ambiental. Pero el nuestro está muy claro, los de Laramo quemaban tejas sin parar. Entre otras cosas, una razón, me la sorprendió en su momento, precisamente el profesor Tomás Díaz,
porque al no ser especies con conductos resínicos o resinosos, pues no generan deshumos. Y eso, a la hora de trabajar con una mina, es tener un ambiente mucho más confortable que si se queman especies que producen mucho humo. Sí. Adelante. Una pregunta. La explotación de cobre en el Aramo prehistórica está circunscrita solamente a este yacimiento limitado o hay más? Manolo puede contestar si quiere. En principio, lo que conocemos es solamente este. Lo voy a decir porque ahora ha surgido una cosa y me he quedado con sorpresa. Corría final de los años 50. Yo, que soy hombre, pero soy oriundo de aquí porque mi familia era de Puebla de Oro. Yo ya era aficionado a la geología a los 18 años, y tenía conocimientos. Y en las correrías con mis amigos de los 17 años, en una de las cuevas del Alto de la Cobertoria, por toda la corrida, aquí entramos en una cueva calcárea, totalmente, y yo, porque tenía más olfato, encontré un objeto autóctono, porque era un hacha de una cuarcita de grano muy fino, casi silicia, casi cheveidea. Digo, no, esto no es de aquí, viene tal, y vamos. Se hizo eco la prensa, se enteró Joaquín Manzanares y nos llamó, y nos dio, me parece, con 40 duros, que para entonces era un dinero. Apareció una nota en la prensa. Pero esa hacha, que está delante de la colección, evidentemente, de San Manzanares, no estaba en nuestro dominio, estaba muy lejos de las minas de aquí. Y era un hacha cogida en la cueva, con algún objeto tendría aquí. Estaba por alto de la Cobertoria, pero muy lejos de las minas. Mire usted, profesor Correges, ilustre profesor Correges. Ilustre, claro, lo digo porque la gente no sabe por quién estamos gastando los duros en este momento, ¿no? Usted sabe muy bien que el medio mineral es dinámico, pero hasta cierto punto. Básicamente es estático. Ahora bien, si un humano coge un pedrusco en un sitio, lo mete en la mochila, lo transporta y lo lleva para otro, el adoptonismo tiene una justificación antropogénica y no hay ningún problema. Es decir, alguien fue a esa cueva portando un objeto de piedra que, desde el punto de vista litoestratigráfico, estaba totalmente fuera de contexto. No, yo preguntaba si iba con una finalista, una utilización. Bueno, es que yo no vi la pieza esa, si la viera a lo mejor podría opinar. Era una pieza pulimentada, es una roca pulimentada. Ya ha pasado tanto tiempo. Podría ser, claro, podría ser una, vamos a ver, en las partes altas del Aramo, bueno, en todo el Aramo hubo habitación sistemática, también es un capítulo del libro, también eso, ¿no? Los niveles más altos del Aramo, vamos a ponerlos en el cuarto milenio antes de Cristo, están frecuentados por dos tipos de personajes. Los que levantan monumentos funerarios, en lo que yo en su momento llamé la colonización de la alta montaña, la posesión de las cumbres, ¿no? Y otros los que van por razones estrictamente económicas, los pastores y los cazadores. Esa gente acampa, van de cacería y acampan. Escogen los espacios de herbaje, como diría Tomás Díaz, de herbaje más nutritivo, los famosos pastos polifíticos estivales y tal, y que donde van a comer y van a cazar. Y claro, rompen instrumentos, abandonan instrumentos, pierden instrumentos. Alguno de ellos tropieza, como suele pasar a mí, se cae, y se le cae parte del equipo, y cuando marcha quejándose, pues cuando llega abajo dice, me cachis en la mano. ¿Qué fue de la China aquella de piedra tan curiosa que llevaba? Es decir, que los procesos de dispersión y los adoptonismos tienen una explicación bastante normal. Si no se trata en ocasiones de una cueva con intenciones fúnebres en la que los procesos taxonómicos hayan acabado con todos los restos óseos, con toda la parte mineralizada del individuo y que justamente las ofrendas, que es un fenómeno bastante común. Sí. Pues ahora que sea la noticia tendré que hablar con Fran Manzanares y a ver si tiene la ficha, que son Joaquín Manzanares, para eso mis currículos, y entonces si se tercia incluso vamos usted y yo a verla para que usted haga el dictamen petrográfico, petrológico, etcétera. Yo Esto es una noticia que aparte de la prensa ocurrió hacia el 59, entre el 58 y el 60.
Vamos, chavaletes, ¿no? Sí, que con 40 euros se puede hacer alguna cosa. Pero eso no me trajo el creo. Sí. Contrándame. Yo no tuve tanta suerte. Sí. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna observación, algún comentario? Sí. Seguramente en el libro figura que aparte de cobre hay cobalto. Y como realmente salen los tonelajes que se obtuvieron, no se dice nada del cobalto, yo no sé si en el libro figura algún detalle sobre Sí. Sí. El cobalto evidentemente forma parte de los minerales, pero que no eran objeto de la minería prehistórica. El cobalto evidentemente se explota en 1950, pero tampoco en grandes cantidades. Es un tema que tiene actualidad porque hay empresas ahora investigando el cobalto del Aramo, ¿no? Pero nunca se explotó. Evidentemente parece que en la minería prehistórica lo evitaban y en la minería moderna no se explotó nunca ni se separó como metal aislado, sino que formaba parte es decir, tenía el metal, el cobre tenía una bonificación por presencia de cobalto. Sí, no existe el proceso metalúrgico histórico y la escala planetaria es oro, cobre y a partir de ahí después el hierro, aparte de otros minerales, puede ser la varisita o cualquier cosa por el estilo, o la jabacha, ¿no? El cobalto no está. De hecho, la identificación del cobalto, si no me equivoco, es bastante tardía. No sé si no será el 17 o por ahí. Es cuando se introduce el término Cobalt alemán. Y algunas de cobalto y asociados, hay un momento que me llaman así como es el níquel también el que está en esa aparición. Kuffer-níquel, cobre del diablo y cosas por el estilo. Estas son aportaciones muy recientes de la ciencia al campo de la mineralogía. Para los prehistóricos todos hemos existido. Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? Pues parece que no. Muchas gracias a los autores. No, ya lo sugirió Ángel Villa antes. Y bueno, me dice el profesor de Blas que insista. Además, en las presentaciones hacemos un precio módico, con lo cual se pueden ahorrar dinero si lo compran aquí, no en una librería. Muchas gracias a todos por haber venido, muchas gracias a los autores por esta obra magnífica y sin más levantamos la sesión. Buenas tardes.